Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el plan temático de la asignatura Introducción a la Farmacia. En días anteriores revisábamos la unidad número 5, que hablaba de la farmacia del siglo XVIII y siglo XIX. Esta vez vamos a abordar la unidad número 6 y vamos a hablar un poco sobre la farmacia en el siglo XX y la actualidad. Para esto se deben cumplir diferentes objetivos. Dentro de ellos está enseñar los principales cambios en la farmacia del siglo XX y la farmacia en la actualidad. Comparar los cambios en el desarrollo histórico de la farmacia. A manera introductoria vamos a decirles de que la historia de la farmacia como ciencia independiente es relativamente joven. Los orígenes de la historiografía farmacéutica se remontan al primer tercio del siglo XX, que es cuando aparecen las primeras historiografías, que si bien no toca todos los aspectos de la historia farmacéutica, es el punto de partida para el definitivo arranque de esta ciencia. Hasta la primera mitad del siglo XX, la producción industrial de medicamentos era muy limitada. Los farmacéuticos se dedicaban principalmente a elaborar fórmulas magistrales a medida que los médicos se encargaban de la atención al paciente y de la prescripción del medicamento. Ya hacia la segunda mitad, la producción industrial despega y el sector farmacéutico experimenta un gran desarrollo, asemejándose más a lo que conocemos hoy en día. Es decir, se pasó de la fórmula magistral al medicamento industrial. De la botica, que anteriormente era conocida con ese nombre, botica, al laboratorio, que es ahora donde se procesan de manera industrial los fármacos. La revolución hoy en día es farmacéutica, donde ha tenido mucho auge lo que es la receta electrónica, que está modificando los hábitos de prescripción y dispensación. Además, aparecen muchos medicamentos de uso común, como los antibióticos, que son utilizados para tratar infecciones bacterianas en los pacientes, los antihistamínicos, ¿verdad? Otro grupo de fármacos que son utilizados para tratar los problemas respiratorios y alérgicos, y los anestésicos, que son utilizados principalmente en el área quirúrgica, ¿verdad? Es decir, principalmente en los hospitales, el uso hospitalario. El farmacéutico, un actor crucial en la salud de la sociedad, desde hace muchos años, pues ha venido tomando auge las funciones que tiene este tipo de personaje en el ámbito sanitario. Por decirlo, el farmacéutico es el verdadero especialista del medicamento. Desarrolla su labor en muchos ámbitos de actuación, no solamente estar en un local atendiendo o dispensando el medicamento, atendiendo al paciente que llega con una receta médica a que le vendan un fármaco. Quizá el más conocido es el de la farmacia, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando en estos momentos. En este sentido, la farmacia se ha convertido en un centro asistencial de primera necesidad, al que las personas acuden para hacer consultas de salud. El farmacéutico se complementa así con otras profesiones como médicos y enfermeros para brindar a las personas una atención sanitaria integral. Por su formación, en la farmacia se suelen llevar a cabo labores tales como, ustedes van a ver ahí, por ejemplo, una de ellas es atender al paciente que llega con una prescripción médica, informar y darle seguimiento al tratamiento y a las enfermedades de base que tiene ese paciente. Además, vigila los posibles efectos adversos de los medicamentos. Es decir, que el farmacéutico ya no se limita solamente a dispensar el medicamento, a atender al paciente y darle el medicamento que llega a comprar, sino que ya tiene otras funciones. La competencia que tiene este farmacéutico es más amplia para tener el paciente, la persona, el enfermo, beneficios más completos e integrales de la atención sanitaria. Fabricar medicamentos, esa es otra de las funciones que tiene el farmacéutico, como desde el punto de vista químico, como preparar fórmulas magistrales o preparados oficinales adaptados a las necesidades de cada paciente.
promocionar hábitos de vida saludables y participar en campañas sanitarias. Ahí entra una función, una labor educacional, una labor de consejería, una labor de orientación hacia el paciente a obtener y a tener hábitos de vida que sean saludables. Realizar también análisis clínicos como el nivel de colesterol y glucosa o la toma de tensión arterial, que esto llega a formar parte de lo que es la orientación que puede tener el paciente a través del farmacéutico. Pero su labor no acaba aquí, sino que se desarrolla en muchos otros ámbitos asistenciales. Por ejemplo, en la investigación y la docencia, con el cuidado de la salud pública y la alerta sanitaria. En este caso, la dispensación de medicamentos en los hospitales es donde entramos ahí a esa parte de la farmacia hospitalaria. En la distribución de los medicamentos o en la realización de pruebas analíticas. Como ustedes pueden ver, la labor y las funciones que tiene el farmacéutico pues son bastante amplias y complejas. No se limita solamente a estar en una oficina, en un local, atendiendo al paciente que llega a comprar un medicamento. La evolución de la industria farmacéutica. La historia de la industria farmacéutica es relativamente joven. La farmacia tiene como propósito, ¿verdad?, elaborar, producir y comercializar diversidad de productos para tratar diversos males de la salud. El desarrollo de la farmacia ha evolucionado de manera grande, abismal, que la farmacia se ha consagrado como una de las áreas más importantes, por no decir imprescindibles, de las ciencias de la salud. En el siglo XIX es cuando se presencia su aparición. La coordinación, investigación y formulación de medicamentos es una de las áreas más importantes que ha tenido la evolución de la industria farmacéutica. Esta disciplina surgió con pequeños equipos y científicos. Sin embargo, ahorita ha tenido en este tiempo, en este momento, un mayor desarrollo. Con el desarrollo y la evolución de esta ciencia empezaron a nacer las grandes corporaciones y laboratorios farmacéuticos, permitiendo colaborar científicos y especialistas de diversas áreas, ya sean químicos, biólogos, farmacólogos, para poder elaborar y lanzar tratamientos o remedios para diversas enfermedades y diversos males. Las farmacias se han modernizado y adaptado a las necesidades y conceptos actuales. Esto se presencia en la gestión, en la formulación, de distribución, por ejemplo, en la parte informática, en la red, y en el marketing, con tal aumentar la rentabilidad del sector. Basándose en los hábitos y en las conductas de la sociedad y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, la industria farmacéutica ha evolucionado a gran escala, haciendo que cada vez haya más parafarmacias o farmacias online en línea, ¿verdad? Que eso ha tenido auge en muchos países desarrollados. Si bien es cierto, nosotros en nuestro país no tenemos todavía ese tipo de función, dijéramoslo así, en los establecimientos, pero sí, ya la red, la web, la informática, el internet ya trabaja en algunos sectores a través de dando servicios, como uno de ellos es las farmacias en línea. Un claro ejemplo en el que se evidencia la transformación del sector farmacéutico es la creación de farmacias en línea para facilitar a los usuarios la venta y la comercialización de diversos productos sin la necesidad de desplazarse presencialmente, aunque en este caso tan solo se vendan medicamentos que no requieran receta médica. Ante la aparición de farmacias en línea debemos considerar dos elementos de gran relevancia: el mercado y el producto. Tener un buen conocimiento del mercado actual, así como las necesidades de la sociedad, son factores que intervienen en la creación de una tienda en línea. Comprar en línea supone grandes beneficios tanto para los vendedores como para los compradores. Se trata de un establecimiento abierto todos los días durante las 24 horas del día. No tienes que hacer larga fila ni desplazamiento. A veces con tan solo unos clics puedes realizar una o varias compras y te lo envían a casa. Además, en las tiendas en línea generalmente los productos son más económicos que en un establecimiento físico.
El único problema de las farmacias en línea es la restricción por parte de las autoridades gubernamentales de la comercialización de ciertos medicamentos. El Consejo de Ministros estableció que se puede vender medicamentos para la red que no requieran receta médica. Ello significa que se pueden comprar calmantes, antiinflamatorios y jarabes. Sin embargo, pues esta limitación genera bastante polémica tanto a profesionales farmacéuticos como a consumidores. Tan solo con el tiempo podremos comprobar si las leyes permiten la comercialización de todo tipo de medicamentos de forma regulada, controlada y segura para evitar malos usos. Como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, las regulaciones farmacéuticas, por tanto, deben basarse en la unificación y cooperación de organismos y adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Bien, y ahora para ir dándole ya finalización a esta charla, las funciones del farmacéutico clínico son la información sobre medicamentos a otros profesionales de la salud. En este caso, el ámbito de función del farmacéutico es bastante grande, debido a que, por ejemplo, no solamente es darle información sobre el medicamento a un paciente, sino dárselo también a profesionales de la salud, a médicos, a especialistas, ¿a través de qué? A través de la visita médica. En la visita médica yo conozco o trabajo con una línea y eso lo transmito, ese conocimiento sobre el producto, se lo transmito al colega médico especialista. Esa es una función que nosotros, los farmacéuticos, que ustedes como farmacéuticos futuros van a tener. Otra de las funciones es asegurarse el correcto uso de los medicamentos por los pacientes a través de registros farmacoterapéuticos en su historia clínica. Esto más que todo en el ámbito hospitalario. Recuerden que hay una farmacia de tipo hospitalario que en este siglo XXI, ya está teniendo más auge. Como tercera función, seguimiento de los tratamientos farmacológicos, incluido la petición de interpretación de datos de laboratorio, fármacos, bioquímica, microbiología, genética, etc. Informar y asesorar a los pacientes sobre su medicación. Eso es importante y yo creo que esto se lleva a cabo en en todas las farmacias donde hemos sido atendidos en cualquier momento. Nosotros informamos y asesoramos a los pacientes sobre su medicación, en qué momento lo va a tomar, cómo lo va a tomar. Esa es una función del médico, pero también se corrobora y se complementa con la función del farmacéutico. Además, a veces hay pacientes que llegan a comprar medicamentos sin receta médica, en la cual esta función de asesoramiento e información tiene mayor relevancia para no vender medicamentos, ¿verdad? Solamente porque el paciente lo llegó a comprar debido a que un amigo, un vecino, un familiar se lo prescribió de manera verbal. Como función número 5, participar en la atención médica de urgencia. Esto principalmente se lleva a cabo en la farmacia hospitalaria, donde el farmacéutico tiene una función meramente de trabajo directo con el paciente, ya sea en el área de emergencia, en el área de urgencia, o en el área de quirófano, en el área de hospitalizaciones. ¿Sí? Sin embargo, pues, participa directamente en la atención médica de urgencia. Como sexta función, informar y asesorar sobre temas sanitarios a la sociedad en general. Eso lo pueden hacer a través de plataformas digitales, lo pueden hacer a través del contacto con la persona o el paciente y a través de diferentes funciones que puede tener el farmacéutico en el ámbito de la salud pública, por ejemplo. Realizar estudios de utilización de medicamentos y auditorías terapéuticas. Esto es otra de las funciones que puede tener el farmacéutico, que tiene que ver con el aspecto investigativo, ¿ya? Yo puedo realizar algún estudio de investigación científica de utilización de medicamentos y a la vez también hacer auditorías en base a tratamientos que se han hecho en algunos hospitales o en algunos grupos poblacionales sometidos a estudios. Como ustedes pueden ver, las funciones del farmacéutico clínico son bien amplias. Funciones en las cuales ustedes no van a estar exentos como estudiantes. En algún momento de su carrera, en algún momento de su formación, van a tener contacto desde este punto de vista clínico con la profesión de la farmacia.
Bien, entonces ahora con esta pequeña charla ustedes pueden, estimados alumnos, participar en una actividad académica que es evaluada, que vamos a verlo de una manera diferente, no a manera de guía, de interpretación, no a manera de guía de reflexión, de investigación, sino a manera de debate a través de un foro en la plataforma Moodle. Tienen en su asignación de trabajo para este día, tienen una guía donde oriento los puntos que vamos a debatir. El debate tiene un tiempo en el cual ustedes pueden hacer sus participaciones y pueden revisar a través de esta guía las orientaciones que yo les dejé plasmadas. Bien, más adelante, pues en una próxima conferencia, en el desarrollo del plan temático, pues vamos a ir hablando de otros temas y sobre inquietudes que ustedes tengan en relación a esta temática. Por ahorita, pues vamos a finalizar esta unidad, la unidad número 6, que es la farmacia del siglo XX y la farmacia actual del siglo XXI, para que podamos darle continuidad al programa. Por esta parte, pues yo me despido de ustedes, gracias por haber participado en esta videoconferencia.